Pues regresamos aquí al escenario del área comercial con los aliados comerciales que tiene el Congreso, el sexto Congreso del Colegio de Arquitectos. Y pues en esta ocasión nos acompaña Caroline Berut, presidenta de SUME, Sustentabilidad para México. Buenas tardes ya, me parece. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablarles de quiénes somos. Muy bien. ¿Y quién es SUME? SUME es una asociación civil, se fundó hace 8 años como Sustentabilidad para México AC y ahorita somos más de 100 miembros entre fabricantes de diversos materiales y productos para la industria de la construcción, consultores, arquitectos, diseñadores, certificadores, consultorías también para la certificación de edificios y todo esto para lograr una mayor sustentabilidad en el medio edificado. ¿Cómo como ciudad, como México, aterrizando, hace un rato teníamos una charla precisamente de ciudad más enfocada, ¿cómo vamos en el tema sustentable en este país? Realmente creo que vamos avanzando. Creo que vamos avanzando demasiado lento, dado el enorme reto climático que tenemos, que afecta absolutamente a todo el mundo, no importa si seamos países en vías de desarrollo, países desarrollados, el cambio climático, el calentamiento global y toda la crisis climática nos pega a todos. Y tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña para poder hacer frente a este reto. Ya hemos rebasado los límites que los científicos consideran pues más allá de lo que podemos, que lo que el planeta puede soportar y pues se dice que para poder lograr, o sea, el último estudio del IPCC nos dice que para lograr un aumento de la temperatura de 1.5 grados y no llegar a un aumento de 2 grados, tenemos que tomar medidas apremiantes e inmediatas. Entonces, volviendo a la pregunta, en México ha sido uno de los países que se ha unido activa y comprometidamente con los acuerdos de las COP, especialmente los acuerdos de París, pues para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de cambios en la política energética y a través de cambios en el medio edificado, que es donde nosotros tenemos una mayor incidencia. A nivel de los edificios en México, pues hay cada vez más edificios certificados, especialmente edificios corporativos, todos los edificios del corredor de Reforma, todos ya están certificados y de esta manera comprueban cuáles son sus ahorros en materia de energía, de agua, de materiales, de un menor impacto dañino en la salud de las personas. Entonces México creo que está como punta de lanza en Latinoamérica, tal vez con países como Colombia y Brasil, estamos como llevando la batuta. Costa Rica también está haciendo grandes esfuerzos, pero creo que hay mucho todavía por hacer y se tiene que hacer muy rápido. Claro, para incrementar estos avances, ¿cuáles son pequeñas acciones que como ciudadanos primeramente y además como arquitectos deberíamos de empezar a tomar, deberíamos de concientizarnos? Voy a empezar al revés, voy a empezar por el quehacer del arquitecto y tienes toda la razón en el sentido de que tenemos dos responsabilidades, una personal como ciudadanos y una profesional, en este caso como arquitectos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la edificación sustentable, es un sistema sumamente complejo, un edificio. Entonces, para poder hacer un edificio sustentable tenemos que contemplar muchos aspectos. El primero es cómo se inserta esta edificación dentro de su contexto, en su mayoría urbano, ¿no? Sí. Es decir, cómo llega uno, es decir, todo el tema de la movilidad, cómo puede uno tener acceso a distintos servicios sin tener que sacar el coche, si tenemos acceso a transporte público, si tenemos lo que se llama una isla de calor, todos estos estacionamientos, especialmente de supermercados, donde aplanan todo, hacen una plancha de concreto y no hay un solo árbol, eso es lo que sería una isla de calor, pero también todos los techos que no tengan ningún tipo de acabado reflectivo.
la iluminación nocturna del cielo a través de pues un abuso de la iluminación en la noche que no permite que haya otro tipo de especies más que la humana, y unos pajaritos que andan ahí muy adaptados a la situación climática de la Ciudad de México y de otras ciudades. Después de la parte de sitio, tenemos que analizar cómo vamos a interactuar en nuestro edificio con la naturaleza, claro. Como por ejemplo aquí tenemos un muro verde de plantas bellísimo que da una vista hacia el exterior muy bonita. Entonces, ¿cómo vamos a introducir las plantas en una azotea verde, en un muro verde, en un jardín? Ese es el segundo elemento. El tercer elemento fundamental es el elemento de la energía, en donde lo que estamos tratando de hacer es reducir la demanda a través de un diseño bioclimático, reducir el consumo a través de la eficiencia energética, que son, por ejemplo, aires acondicionados eficientes, luminarias eficientes. Y finalmente, una vez que hemos reducido la demanda y el consumo, pues contemplar utilizar paneles solares u otras formas de energía renovable. Ese es el tercer tema. Tenemos sitio, naturaleza, energía. El tema del agua, en el que también trabajamos a partir del ahorro, primero, luego la captación pluvial, el tratamiento en un ciclo cerrado del agua para hacer altamente eficiente en materia hídrica el edificio. Luego todos los materiales que elegimos, por un lado, de qué manera contribuyen a una envolvente del edificio más eficiente y al mismo tiempo cuál es la huella ecológica en términos de la energía embebida que tienen los materiales. Y del otro lado del circuito, digamos, de la vida útil de los materiales, tenemos que encargarnos del tema de los residuos tanto de la construcción, de la demolición, pero también de los residuos sólidos urbanos que se generan pues, por la operación del edificio, y tenemos que ver esto pues dentro del contexto de la economía circular, donde pues los residuos de uno se convierten en las materias primas de otros ciclos económicos y de materiales, ¿no? Y finalmente también hay que contemplar otros temas como la accesibilidad, como la relación entre el edificio y la comunidad, y obviamente la salud y el bienestar de los usuarios de los edificios, que no tengamos materiales que emiten VOC se llaman, componentes orgánicos volátiles, es que me lo sé con las puras siglas, que muchos de los tapetes, de los acabados, de los barnices, de las maderas tienen estos VOCs y contaminan y nos enferman. Entonces también asegurarnos de la calidad del aire, de la calidad del agua, de las vistas al exterior para no estar encerrados sin ninguna idea de la hora y con una ventilación natural, con buenos filtros. Todo esto forma parte de lo que hace un edificio, y este edificio además tiene que ser bello y además tiene que dejar un legado. Entonces, pues como vemos, el reto que tenemos pues es bastante importante, y la sustentabilidad es un tema complejo, pero pues que tenemos una capacidad de incidir enormemente en cada uno de estos elementos. Claro, mencionaba todos los acciones que podemos ir tomando desde el lado del arquitecto, y estaba pendiente el que nos dijera qué acciones podemos tomar como ciudadanos. Sin embargo, qué bueno que inició por la de arquitectos, porque esta puede ir moldeando también las acciones que tiene el ciudadano, ¿no? Como bien decía, los ciclos que empiezan a tener la basura, por ejemplo, qué vamos a reciclar, qué vamos a reutilizar, que afortunadamente ahorita hay términos de las 3 R's, nos estamos haciendo un poquito más conscientes, amigables con el medio ambiente, y afortunadamente está saliendo normatividad con la que ya nos podemos ir apegando y que nos incentiva, ¿no? Hay muchas acreditaciones, certificaciones que nos está, al querer obtenerla, pues nos está haciendo ser más estrictos en ese sentido. Entonces, ahorita nos decía muy bien un muro verde. Afortunadamente toda esta normatividad también nos incentiva si abrimos al espacio. ¿Qué normatividades deberíamos de tomar en cuenta para abrir esta ventana que mencionaba al principio? Voy a irme un poquitito atrás y poner la normatividad en contexto. Dicen que hay 3 grandes motivadores para la sustentabilidad en los edificios y para la sustentabilidad en general, y son el garrote,
la zanahoria y la pandereta. Entonces, les platico un poquito del garrote, ¿qué es la normatividad? El garrote son todas las normas. En México tenemos un marco regulatorio y legal muy sólido. Desgraciadamente tenemos un problema de implementación, porque como decimos, luego las normas no tienen dientes, porque es complejo y porque es caro hacer que se cumplan las normas, porque si no hay sanciones y no se puede cumplir, y para que haya sanciones tiene que haber una supervisión, y para esto tiene que haber personas pues que son servidores públicos con un sueldo que tienen que estar inspeccionando. Y además pues tenemos en México otro tema que a todos nos preocupa mucho, que es el tema de la corrupción. El lado de la normatividad, a pesar de que tenemos un marco regulatorio y una normatividad que es ejemplar para todo el mundo, o sea, muchos países están copiando las normas que tenemos de eficiencia energética en productos y en el sistema completo del edificio, que son las normas de envolvente, pero también creo que todos los seres humanos, pero creo que los mexicanos tal vez más, somos muy aversos al garrote. No nos gusta que nos obliguen y que nos sancionen y que no es algo que sea fácilmente aceptable. Entonces la normatividad, yo veo que por experiencia que hemos tenido con un programa con el que trabajamos con la Agencia Danesa de Energía para poner las normas de eficiencia energética en los reglamentos, pues hay mucha resistencia. Entonces pues tenemos otras dos alternativas. La zanahoria sería lo que llamaríamos, lo que serían los incentivos. Hay bastantes, bueno, cuando menos en el sexenio pasado, y estoy viendo que ya se están empezando a recuperar ahora a través de la Sonavis o Sociedad Hipotecaria Federal, a través de Infonavit con la hipoteca verde, a través de Conavi, que estaba dando un subsidio a ecotecnias en el caso de CIF son créditos blandos para edificios que cumplan con una simulación energética hídrica. Entonces a partir de ahí hay una serie de incentivos para que especialmente se han enfocado en la parte de la vivienda social. No todos los desarrolladores han abrazado esto con el entusiasmo que quisiéramos, a pesar de los incentivos, pero ha empezado a cambiar la mentalidad y ya hay desarrollos grandes que están empezando a tener incentivos, y donde el consumidor de estos edificios está cada vez más consciente. Y finalmente el efecto pandereta ha sido el efecto más exitoso, y el efecto pandereta también es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, en español le diríamos, bueno, en mexicano le diríamos cacarear el huevo, ¿no? Entonces, es decir, es presumir a través de todos los medios posibles que son, y también las empresas lo han asumido como una posibilidad de hacer más marketing para sus empresas. Todos los stands que estamos aquí y todos los socios comerciales estamos demostrando las tecnologías que pueden aportar soluciones sustentables. Vemos aquí varios miembros de SUME que nos están mostrando vidrios eficientes, arquitectura eficiente, tecnologías e instalaciones eficientes para unos mejores edificios, y hemos visto que a los desarrolladores, a los clientes, a los certificadores, a todo el mundo le gusta pues demostrar, ¿no? Y es lo mismo con estas certificaciones de responsabilidad social y ambiental, ¿no? Entonces, creo que si hacemos más eventos como si hacemos más concursos como los que está llevando a cabo el colegio para la sustentabilidad en la edificación, creo que podemos también llegar muy lejos y tener gente pues más contenta de presumir sus avances, sus innovaciones tecnológicas para poder lograr edificios más eficientes. Y pienso que una vez que tengamos una masa crítica y una mayor sensibilización y conciencia de que se puede hacer, de que no es caro hacerlo, de que vale muchísimo la pena porque los beneficios superan pues por muchísimo los costos iniciales, entonces vamos a empezar a tener mucho más aceptación de las normas, porque las normas nos van diciendo qué hacer. Y también los sistemas de certificación ahorita están ayudando mucho, uno,
a determinar cuáles son los criterios que describen una edificación sustentable. Esa es una de las ventajas de tener un sistema de certificación. Te dice, Claro. tú vas a ser eficiente en energía si ahorras tanto y tienes estas posibilidades para hacerlo. Y entonces esto genera, digamos, un aprendizaje. También tengo un tercero objetivo externo que no tienen los intereses que puede tener el mismo desarrollador o el mismo inversionista o el mismo arquitecto, sino que es un tercero que está verificando, y eso es cierto para la norma y es cierto para un sistema de certificación. Siempre voy a tener un tercero que dice sí es cierto, y este tercero tiene que ser absolutamente ético y digamos, reconocido como tal, ¿no? Claro, y con todo el conocimiento. Y con todo el conocimiento. Entonces, esto es lo que permite que este certificado pues tenga esa validez, ¿no? Claro. No, y lo que menciona pues es totalmente la fórmula mágica. Nosotros como ciudadanos debemos de exigir que nuestros edificios sean sustentables. Ya no es un plus, ya es una obligación, y evidentemente quien sí lo está aplicando, afortunadamente, merece cacarear, como bien decía, presumir, porque finalmente jalan, es una cadena, ¿no? Y van jalando, y cada vez queremos ser más una ciudad sustentable, una ciudad más amable. Y bueno, este tipo de asociaciones son las que están haciendo la investigación, nos están dando todo lo necesario como para venir, como bien decía, pararnos en stands y que nos empiecen a explicar las nuevas tecnologías para llegar a esa sustentabilidad. Es por eso la importancia de SUME con el Congreso, y es de suma importancia que ustedes visiten el stand donde nos van a poder ampliar todas estas explicaciones, que sin duda la clave es conocer, aprender y aplicar todas estas tecnologías. Y quisiera agregar a esto que ahorita lo que estamos enfocándonos en 3 grandes temas para caminar como SUME. Uno es la generación de conciencia, es decir, dar conferencias, dar clases, dar talleres, esto a todo público, y para esto tenemos varios eventos, tenemos webinars de parte de SUME que tienen un costo mínimo. Luego tenemos una segunda tarea, digamos, que se suma a la de crear conciencia, que es la de crear capacidades. Entonces, lo primero es crear conciencia, porque como tú bien dices, si no hay una conciencia como ciudadano de que me conviene pues que haya un buen aislante en mi vivienda, entonces no la voy a exigir. Entonces, esta conciencia es importante, pero la segunda es pues enseñar cómo. Entonces, esta segunda parte de lo que queremos hacer en SUME es crear capacidades, o de lo que ya venimos haciendo en SUME, es crear capacidades a través de los desayunos técnicos y a través de infografías y otras publicaciones que queremos empezar a tener en la página. Y finalmente, la creación de relaciones. Entonces tenemos convenios firmados con asociaciones, con universidades y todo, para que este conocimiento permee pues mucho más allá de SUME, y que SUME sea pues simplemente un catalizador. Claro. Entonces, pues en la página de SUME, que es sume.org.mx, pueden buscar las clases, los cursos, los webinars, los desayunos técnicos y las visitas a edificios certificados, pues justamente para presumir lo bien hecho y claro, mostrar las mejores prácticas pues ya instaladas, ¿no? Entonces, pues los invitamos también, pues si gustan ser parte de la asociación, pues también estamos abiertos con muchísimo gusto a recibir a nuevos miembros que enriquezcan pues nuestra labor, y que es apremiante, como decíamos al principio. Eso sin duda. Entonces es importantísimo visitar el stand para que podamos afiliarnos por ahí, aportar y participar, ¿no? Que es nuestro quehacer como arquitectos y como ciudadanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos, y visitemos el stand. Gracias. Gracias.